Mi general Pedro Sánchez de Secois, la mostramos con su autorización. Esa era la búsqueda a pie. Obviamente esto no demerita otro tipo de búsquedas en aeronaves, uso de satélites, en fin, pero pues este era el escenario. Esta maraña de líneas pues representa las marchas a pie principalmente y los puntos importantes de la operación y del accidente, ubicación final de la aeronave y ubicación de los niños al final cuando fueron encontrados. Operación Esperanza, y con estas imágenes y este texto pues queremos resaltar lo que les había anunciado antes, esa intervención de los indígenas. Esta mañana cuando Augusto de Argentina nos hablaba de la nueva forma de investigar, mencionó en varias oportunidades el aspecto social o sociológico. Qué interesante, y se vino a la cabeza justamente esto. Obviamente no es investigación de accidentes lo que les voy a comentar, pero es parte, ¿no? Es el inicio de la investigación, de la búsqueda de los niños. Y hablando de aspectos sociológicos, más bien, aquí hubo una, leo textualmente, con respeto y fe en el objetivo común, se entendieron y se aceptaron creencias y ritos ancestrales de los indígenas conocedores de la selva. No podemos negar que hay cierta distancia, por llamarlo de la forma más suave, entre fuerza pública, militares, principalmente del ejército, y los indígenas del país. Diferentes circunstancias políticas, ancestrales, no nos vamos a meter en esas dificultades, pero hay una separación. Sin embargo, se logró esto de la foto. Sí, claro, usaron para la foto, pero no fue ningún manejo, fue espontáneo. Yo no apareció la foto, pero estaba por ahí cerquita y fui testigo de cómo ese sábado por la tarde, después de una muy tensa reunión, una reunión que comenzó de manera muy tensa, el clima se fue suavizando entre militares e indígenas. Al puesto de mando fueron enviados 3 o 4 de los jefes indígenas del país. El señor Yuri, que aparece siempre con sombrero, la jefe de institución de tierras, y por acá está, creo, la señora jefe de parques nacionales. Indígenas, jefes de los indígenas a nivel nacional. Los del ejército con que estábamos compartiendo puestos de mando se preguntaban, pero ¿a qué viene? Esto se va a convertir en algo político. Y no, como les digo, después de unas horas de diálogo, de franqueza, se fue bajando la temperatura, se fue aliviando ese ambiente que se podía cortar con cuchillo, como dicen, esa tensión existente, y se llegó a eso. En un momento, el señor Yuri señaló, después de que habló mi general Sánchez, tomó la vocería de manera muy amable. Dijo, mire, si nosotros tenemos, si ustedes tienen sus creencias, y miró por acá a esta virgen, esta estatua verde que está en la esquina, y la miró así, ustedes tienen sus creencias, nosotros tenemos las nuestras. Déjenos participar. Ustedes no hemos logrado nada porque, entre otras cosas que dijo, no le hemos pedido permiso a la selva para entrar. Para nosotros, quizá la mayoría técnicos, militares con otra forma de ver las cosas, católicos o no, cristianos o no, no importa, nos queda difícil entender lo que estaba diciendo el señor Yuri. Hay que pedirle permiso a la selva para entrar. Entonces ahí empezamos de pronto no a creer, pues a fe ciega, pero sí a entender, como decimos ahí, y aceptar. Y a unir esos valores que cada comunidad tuviera, hablemos de militares e indígenas, a unir esos valores para crear sinergias, como decimos aquí más adelante, fortalecernos ante la exigente búsqueda y renovar el optimismo en el éxito. Cuando ya después de 20, 30 días la prensa no se ocupaba del tema, eventualmente escuchábamos a mi general Sánchez por ahí insistiendo, persistiendo, entusiasta, siempre con la fe intacta, como se dice. Nos acordábamos que había unos niños por ahí quizá sobreviviendo en condiciones muy difíciles. Esa unión entre militares e indígenas ayudó a eso, a renovar
el optimismo que por algunos momentos podía perderse. Esto facilitó integrar recursos, conocimientos y capacidades en lo que se llamaron células de búsqueda combinadas, soldados e indígenas. Hay otra foto que no la tengo aquí, en donde alrededor del helicóptero, en un círculo más amplio, están intercalados. Ellas manejaron con la niña mayor solamente esas preguntas, y luego sí fuimos con Laura. Digo mismo porque yo que ese día conocí a los niños, pero en la entrevista únicamente estuvo Laura y una psicóloga de bienestar familiar. Y utilizaron pues algunas técnicas que usamos con los testigos, así como esta mañana nos estaba del ATR. Entonces hay una circunstancia pues, muy diferente, pero obviamente orientada a la menor. ¿Qué encontramos de esa entrevista? Lo más importante, su experiencia previa en el conocimiento de la selva. En su población cercana a Araraquara, ellos jugaban a esconderse en la selva. Indudablemente eso contribuyó. Nos cuenta la niña cómo tuvo que liberarse de su cinturón, tuvo que dejar un zapato en el avión porque no lo podía liberar, tuvo que hacer la marcha. Bueno, luego se quitó otro zapato, entonces la marcha descalza con un hematoma en la pierna, perdió el conocimiento inicialmente, sangre profusa, pero pues no fue una herida grave. Liberar al pequeñín del regazo de su madre ya fallecida, porque lo estaba ahogando con el peso del cuerpo, y 2 días después del accidente, cuando vieron que no llegaban por ellos, inteligentemente tomar rumbo hacia el río Apaporis, a donde llegaron. Sacaron el equipo útil del avión, lo que podían cargar. No lo relato en detalle por falta de tiempo. Se dirigen al río Apaporis, limitación de desplazamiento por la herida que tenía en la pierna, por su herida en la cabeza y la obligación moral, sí, como madre, entre comillas, de su hermanito pequeño, de llevarlo de brazos, porque el bebé pues no caminaba. Peces pequeños, pero de sabor que no les gustó, pero fueron capaces de pescar, y se alimentaron principalmente de un coloso que se llama 1000 pesos, también de consumo muy normal en la selva. Altos, pero pues caen a medio madurar al piso, y de eso se alimentaron principalmente. Agua había afortunadamente en la selva. Regreso no planeado al sitio del accidente. Cuando llegan al río y ven que no había sino agua y selva, inadvertidamente buscando una población en la selva, llegan nuevamente al sitio del accidente. No sé cómo se manejaría esto en la entrevista, pero creo que no se tocó el tema. Encuentran el cadáver de su madre, y los otros 2 adultos pues ya han estado de descomposición. Eso debió ser indudablemente traumático. Sí sentía la búsqueda, sentía los megáfonos, los gritos de los soldados, las grabaciones de la abuela que hicieron en varios de los idiomas, pero cuando ellas querían llegar al sitio donde se originaban, el brujo, ¿verdad?, de la selva los confundía y nunca llegaban a encontrarse. Encuentro con fauna, narra lagunas, una tortuga grande, otros animales no significativos, no hubo tigres, ni leones, ni cocodrilos, por ejemplo. Eso no le quita ningún mérito, ni mucho menos a la sobrevivencia, ¿no? No hubo, bueno, aquí no sé si lo menciono más adelante, sino de una vez, no hubo contactos con otros humanos, porque se decía que los tenía otros indígenas, que los tenían los guerrilleros. Eso no se presentó, ellos no estuvieron solos todo el tiempo. Los alimentos nunca les llegaron, nunca tuvieron acceso, ni se dieron cuenta que había 15 alimentos, pero sí, de los cientos de volantes que se lanzaron, lograron coger uno, agarrar un volante, y ahí decía, entre otras instrucciones elementales, quédense en un solo sitio. Eso fue como el día 30, más o menos, y eso fue lo que hicieron. Además, pues ya estaban muy limitados para caminar. La niña narra lo que luego se entendió con los psicólogos, un episodio de ansiedad el día 30. En sus palabras cuenta qué le pasó, se cayó el ánimo y todo el mundo nos van a encontrar algo más, y pues se considera como un episodio de ansiedad, pero sin embargo sigue en su valiente supervivencia.
Y bueno, mira que dice encuentro por parte de la célula combinada. Eso, grosso modo, lo que pudimos saber de una testigo muy valiosa de primera mano. Una niña brillante, inteligente, hermosa en su infancia de 14 años. Ojalá la vida nos dé la oportunidad de contarnos más adelante, más mayorcita por supuesto. Quizá nos cuente algo más, quizá enmiende algunas de sus conceptos de este momento. Llevaba tan inteligente que llevaba los días contados. Cuando decimos día 30, porque ella lo dijo, el día 5 volvimos, el día 10 hicimos, el día 30 hicimos demás, el día 39 nos encontramos. Llevaba las cuentas de los días que llevaban de esa situación. Volviendo a la investigación, este es un resumen de los aspectos que se analizaron del motor: falla de la planta motriz en ese componente, falla de alimentación de combustible al motor, factores operacionales de manejo de conducción ya de los pilotos o contaminación de combustible. Voy a ir muy brevemente sobre esto, solamente para enunciarlo, para explicarles o contarles en qué puntos tuvimos en cuenta la investigación. Y dentro de la investigación encontramos fíjense que es el mismo avión, parece el mismo accidente, pero es un accidente anterior del año 2021. Claro que llamó la atención de la opinión pública, afortunadamente no mucho, pero por ahí de vez en cuando nos preguntan este accidente accidentado, el mismo avión 2 años antes, cómo estaba volando, y pues obviamente fue una eje de investigación. Esa es la descripción del accidente, un aterrizaje con una falla de motor. En ese caso pues se encontró una fractura del pistón número 5, una falla pues irremediable, lesiones, una lesión leve, daños sustanciales, y sin embargo pues el avión volvió a vuelo en marzo del 23, 3 o 4 meses antes del accidente. Bueno, hicimos un estudio del sistema de combustible y comparamos hasta donde fue posible, porque el avión no se pudo recuperar, aunque estaba en un estado pues muy aceptable, si podemos llamarlo así, para el investigador, pero pues el tiempo de investigación en campo fue de 1 hora y media. Unos meses después se logró sacar el motor y la hélice. Sin embargo, se realizó una inspección al sistema de combustible, se verificó el abastecimiento efectuado de la aeronave en su base de origen Villavicencio y en 2 sitios posteriores en los días siguientes. El consumo de combustible y el abastecimiento. Lamentablemente, pues esas son realidades, esas son el estado de combustible, de almacenamiento en algunas poblaciones, incluido Aracruz de la Guardia, es donde tuvo lugar el último abastecimiento de combustible de la aeronave.